In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sede sapientiae, ora pro nobis. Sancti Iosef, ora pro nobis. Sancte Thoma Aquinatis, ora pro nobis. Omnes angeli custodes, orate pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Si aprendieron algo de latín, ¿ya? Ahí vamos. Cada día, algo nuevo. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si repasemos lo que dice el manual toledano? Entonces, el manual toledano es el ritual, digamos, común de España, ¿no? Que pasó a la Nueva España. La costumbre que tienen ustedes de tener las arras, por ejemplo, y el lazo en las bodas, viene de ese ritual, que es romano, digamos, o parte del rito romano, pero la tradición española, ¿no? De Toledo, España. Entonces, tiene en su manual una exposición sobre cada sacramento al inicio de la ceremonia. En el matrimonio es: mirad, hermanos, que celebráis. Este es una famosa exposición sobre el matrimonio, para que no digan después que no sabían, ¿verdad?, qué estaban haciendo cuando se casaron, ¿no? Entonces, podemos repasar, y yo hago comentarios sobre la breve exposición sobre el bautismo, luego de primera comunión, ¿no? Entonces, como están bueno, podemos tratar de todos los sacramentos, seguramente, ¿no? Será un buen repaso, porque ustedes saben que pues terminamos las pláticas sobre la oración, ¿no? Y así tratamos ya de las 4 partes del catecismo. Pueden ponerse al corriente son como 5 o 6 pláticas, ¿no? Que se pueden escuchar o ver en el YouTube, en su canal. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, pero los tengo también de audio, un breve resumen, lo más breve que podía. De las pláticas interminables, ¿no? Entonces, pero son como 5, porque son 4 partes del catecismo, como ya saben. La primera parte, todo lo que debemos saber. ¿Qué es todo lo que debemos saber? Hay una lista de nuestras creencias que uno puede tener de memoria, que empieza con la palabra creo. ¿No confías en tu mamá o tu abuelita? Tal vez es trampa. ¿Bien? Entonces, sí, el credo. Entonces, por eso es tan importante tener el credo largo de memoria, ¿no? De Nicea, Constantinopla, que rezamos en la misa, que cantamos también. Fíjense que cuando llegaron aquí los misioneros, enseñaban a los indios a cantar el credo, antes de conocer el latín, pero ya sabían el credo de memoria. Así se aprende más fácilmente por los cantos, ¿no? La primera vez que intenté decir la Salve Regina de memoria, la estaba cantando rápido en mi cabeza. Salve Regina, Mater misericordia, evita dulcero, ¿no? Porque las notas se memorizan más rápido, ¿no? Y ahí la importancia de evitar lo que es ojalá desapareciera la mala costumbre de ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿No? Y que hay extraterrestres en la luna, sí, creo, sí, Padre. Y no memorizan nada, ¿no? Okay. Bien, entonces la primera parte del credo. Si tienen el credo de memoria, ya saben mucho, aunque no saben que saben. Okay. Bien. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. A veces pausan a decir, sí, no, pues, no, es igualmente Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Fue creado en un momento? ¿Engendrado, no creado? ¿Es igual a Dios Padre o es como otra sustancia, otra naturaleza? De la misma naturaleza o consubstancial con el Padre, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿el Espíritu Santo es Dios también? ¿O es como una fuerza de Dios? ¿Es persona? ¿Okay? Vamos a la parte del Espíritu Santo. Entonces, quien con el Padre recibe la misma adoración y gloria. Quien habló por los profetas. Una fuerza no habla, una persona habla, ¿no? Esas generalmente son las pruebas en los Hechos de los Apóstoles de que el Espíritu Santo es persona, porque habla, dirige, corrige, ¿no? Entonces es una fuerza, nomás mueve, pero no es personal, digamos, ¿no? ¿Ok?
Bien, la Iglesia es una santa católica apostólica, importantísima, ¿no? Ese artículo importantísimo. Pues la Iglesia, ¿cómo reconocer a la verdadera Iglesia? Primeramente por su linaje apostólico. Podemos preguntar, oye, ¿de dónde recibiste tus órdenes? Como sacerdote anglicano, por ejemplo, ¿no? Y no se trazan de los apóstoles hasta él, ¿no? Igual de la fe, es la misma fe apostólica que podemos ver en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo. Entonces de los protestantes no, nadie creía en esas novedades de que la Biblia sola es la regla de la fe. Ni tenían la Biblia definida hasta el siglo II o III, más o menos. Bueno, en 393 es ya la definición de Hipona, al concilio de Hipona, ¿no? Bien, ¿ok? Entonces es tan importante tener el credo de memoria, ¿ok? Que van a tener y recitar de voz alta en su bautismo. Y qué vergüenza si no lo supieran de repente, ¿no? Voy a echar fuera, así, ok, bien. Luego los mandamientos, ¿no? La segunda parte. Repito que lo importante en enseñar a sus hijos es siempre enseñarles qué es el motivo positivo, ¿no? Porque un pecado, esa es la exposición de Santo Tomás de Aquino, un pecado es algo que va en contra de nuestra naturaleza, ¿okay? Es un veneno. Aunque se siente dulce, es veneno, no te ayuda. Es como comer puro azúcar todo el día. No te va a hacer feliz, créeme, ¿no? Yeah. Entonces vas a sentirte por fin vacío porque tu cuerpo necesita nutrientes, ¿no? Y no simplemente sabores, ¿no? Entonces, si entendemos, por ejemplo, especialmente de la sexualidad, o incluso cómo presentarlo a los preadolescentes, es simplemente enfatizar tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, es un templo de Dios, ¿okay? Entonces, no es algo con que debes de jugar como si fuera un juguete, ¿no? Es algo de respetar y desde niño, pues, es de enseñarles cómo vestirse bien, ¿verdad? De no tocarse cosas, ¿verdad? Enseñando lo positivo. Si exageramos que todo es pecado, caemos en otro error del calvinismo, del jansenismo, y piensan que la naturaleza es corrompida intrínsecamente y sus deseos son malos y eso les causa problemas psicológicos y luego dejan a la fe, porque es innatural andar así, nomás bajo siempre temor. Ya de adolescentes, adultos van a decir, ¿para qué sigo esa religión que es nomás una causa de tanto estrés y temor? No, quiero vivir. Entonces hay ahí la importancia de presentar lo que nos dijo el Señor, he venido para que vuestro gozo sea completo, ¿verdad? Entonces, y que su ley es el camino de felicidad. Si observas la ley de Dios, serás más feliz. Y eso ya es la exposición era la exposición de Aristóteles, pagano, que no conocía a la luz de la revelación. Pero decía se preguntaba, ¿qué hace el hombre feliz? Pues la práctica de la virtud, que es la perfección de su naturaleza, perfeccionando su mente con la prudencia, su voluntad con la justicia, sus pasiones fuertes con la fortaleza y sus pasiones concupiscibles o deleitables con la templanza. Y así, entonces, el hombre se hace feliz, ¿no? Entonces, Santo Tomás toma esta exposición científica a la perfección, ¿verdad? Y es más científica que la presentación de los 10 mandamientos, ¿okay? Pero ¿por qué descansar el domingo? No debemos trabajar, ¿por qué ir a misa? ¿Verdad? Es que no entendamos que es una obligación y si no lo hago voy al infierno. ¿No? No, Dios quiere que tú seas feliz, ¿no? Como ustedes como padres obligan a sus hijos, no hagas X para que no pierdan la felicidad, ¿verdad? Haciendo algo malo que les daña, perjudica. Entonces, de ir a misa recibimos a Dios mismo, nos orienta hasta vivir para Dios y no para nosotros mismos. Y solo el que pierde su vida por causa de Él la hallará, ya que un individuo no es hecho para sí mismo. Ni los animales viven así. Los animales se sacrifican para la manada, para el grupo, y solo el hombre vive como egoísta. No tiene sentido, ¿no? Entonces,
Igual al descanso dominical, porque no puedo trabajar, podría ganar más dinero si me permitiera. No. Es que eres hijo de Dios, no vives para aquí. Y si no tomas un día de la semana para darte cuenta que vives para Dios, no tiene sentido tu vida. ¿Para qué? Es como totalmente horizontal, como los animales que viven para comer, para así trabajar y morir. No tiene ningún sentido trascendental. ¿Okay? Bien, esos son los mandamientos. Otra vez, porque está mal matar, porque la vida es buena. ¿Okay? Entonces es importante subrayar y enseñar siempre el motivo positivo tras cada mandamiento negativo, porque Dios no inventa las cosas al azar. Esa es una idea protestante también, que viene realmente de Ockham, tristemente un franciscano rebelde, que decía, si Dios te hubiera mandado a odiarle y matar a tu prójimo, eso sería la ley de perfección. A ver, párate. No, como les expliqué en eso sobre el Sagrado Corazón, somos imagen y semejanza de Dios. Por eso no podemos matarnos unos a otros, a los inocentes, sin manchar esta imagen de Dios mismo, quien es la vida infinita. ¿Sí me explico? ¿Sigue? ¿Cafecito, tal vez? Muy bien. Ok, bien. Entonces, ¿sí? ¿Una pregunta? Sí, yo escuché algo que dijo alguna vez que los musulmanes, por ejemplo los ISIS, que matan porque... Si los musulmanes no tienen ninguna filosofía, resistieron y excomulgaron a los dos famosos en el tiempo medieval, cuando se encontró Aristóteles, digamos, sus escritos, hubo una renovación de la teología, ¿no? Por el escolasticismo. Es decir, ya con el perfeccionamiento de la razón podemos deducir las verdades de la fe. ¿Okay? Cuando hablamos de que Dios son tres personas, una naturaleza, esos son términos filosóficos, ¿no? No bíblicos. Entonces, la fe y la razón siempre van juntas, ¿no? Y nunca opuestas. Entonces, ya con la razón podemos exponer la fe con más perfección. Eso es nuestra convicción como católicos, porque Dios hizo al mundo. Y hasta las ciencias físicas se desarrollaron gracias a la Iglesia Católica. Como Copérnico era clérigo, ¿no? Entonces, porque nosotros empezamos con la idea de que, o con la certeza de fe de que Dios hizo al mundo a través del logos, la palabra, el verbo, el Hijo. Logos quiere decir, o verbo, o palabra, como lo llama San Juan, orden, razón. Entonces, si Dios hizo al mundo, todo está en orden y tiene leyes. Mientras los paganos pensaban que todo es una fuerza como personal y tengo que sacrificar al sol para que se levante hoy, no me castigue con rayos, ¿no? Entonces no tenían la idea de que todo es nomás una creación ordenada de un creador infinitamente sabio, ¿no? Entonces, nunca tememos ninguna investigación científica porque es la fe y la razón viene de la misma Dios, ¿no? Ahora bien, los musulmanes, hubo unos Maimónides, no sé cómo se diga en español. Sí, y otro Averroes, ¿no? Averroes. Entonces, dos musulmanes que ya empezaron a desarrollar la filosofía y hacer cierta teología islámica. Y fueron como excomulgados porque no. En Islam no pensamos. Dios lo dijo, punto. Y todo es determinado por Dios, absolutamente. Por eso la frase ojalá, que viene de ellos, si Allah quiere, si Dios quiere, repiten en cada frase. Mi hermano fue ahí a Irak y dice que terminada cada frase, ojalá, ojalá, ojalá. Si Dios quiere, si Dios quiere. ¿No? Entonces, si sucede, Dios lo quiso. Si no sucede, Dios no lo quiso. Pero entonces por eso pueden hacer actos de terrorismo sin miedo, porque si Dios quiso, ya está. Dice en su Corán que es permitido pues matar a los infieles. Hay citas así, unos van a debatir, pero claro que hay citas que permiten así la guerra religiosa contra los infieles si no se someten.
Entonces, pero no hay una ley natural. Si mata gente inocente, pues si no son musulmanes, no son inocentes, ¿no? Y entonces, pero para ellos es un determinismo absoluto y un rechazo de la filosofía, que no pienses. Dios lo dijo, obedece, punto. Y en ese mismo punto, ante pues Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dijera San Pablo, ellos cómo están justificados porque en su conciencia decían o pensaban que Dios quiso. No, bueno, entonces podemos entender que sea uno de bien intencionado, ¿verdad? Habiendo crecido en el islamismo, el maometismo más bien, pero la cosa, el detalle es, tenemos la razón contra la cual nunca podemos actuar, ¿verdad? Justamente. Ya como adultos tienen que pensar qué son los motivos de mi fe, ¿ok? Entonces, como niño se dice, mis papás me dijeron eso, bien. Pero ya con el uso de la razón, ¿pero por qué lo crees tú? Porque tus papás son infalibles, pues no. Entonces necesitamos un motivo infalible. Para católicos, ¿qué es? Acuérdense, regresamos al credo porque creemos en Dios con una certeza absoluta. ¿Cómo sabemos que Dios reveló la fe católica? Muchos piensan, es mi cultura aquí mexicana, si no bautizo a mi niño, pues mi abuela va a morir de tristeza, entonces sí, es importante. Pero luego van a los Estados Unidos y dejan su fe aquí, encontrándose en una cultura secular, y aquí no es importante, ¿no? ¿Qué es el motivo? Ver ustedes que vienen por la primera vez. ¿Por qué creemos que será la prueba? Si comenzamos con los fundadores, ¿no? ¿Quién era Mahoma? ¿Qué hizo? Conquistó el mundo con la espada. Era un hombre carnal que predicaba una doctrina, un cielo carnal, que consiste en una orgía de pachanga, ¿no? Así literalmente, y de embriaguez y orgías, ¿no? Y en su vida tenía muchas esposas, hasta una niña de 9 años de edad, ¿no? Entonces es un criminal, asesino más bien. Entonces, mientras Jesucristo, ¿cómo vivió? Dice, ¿quién de vosotros me acusará de pecado? Y no tienen, sino, no, es que dijo que iba a destruir el templo o algo así. No pueden presentar nada en contra de su integridad, ¿okay? Entonces vemos una diferencia moral. Pero luego, ¿cómo comprobó su doctrina? Leyendo el Evangelio, que escuchan cada domingo, ¿qué hace Jesús para probar que es hijo de Dios? Milagros, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, pueden participar. Entonces resucitó al milagro de milagros. ¿Qué más? Sí, exactamente, convertir el agua en vino, así para consolar a los hombres casados, ¿no? Yes. Si está hasta la muerte, hay que tener el vino siempre para acompañarles en ese viaje tan largo. ¿Qué más? Caminó sobre el agua, multiplicó los panes, milagros públicos que hizo, ¿no? De los cuales sus enemigos dan testimonio y por fin quieren matarlo porque resucitó a Lázaro. Y dicen, si corre esa noticia entre todos, la gente va a coronarle como rey y seguirle, y los romanos van a así quitarnos. Pero vieron todos los milagros también, sus enemigos, ¿ok? Entonces esa es la prueba para abrazar nuestra fe, ¿ok? Milagros que solo Dios puede hacer, indicando que Él está hablando, ¿ok? Bien. Entonces, ya como adultos, a los musulmanes, cualquier persona, para que no apliquemos ficticiosamente a la ignorancia invencible. ¿Haces todo lo posible para estudiar tu fe y buscar la verdad? Aristóteles lo hacía, Sócrates, Platón, paganos, pasaban todo su tiempo hasta morir
Sócrates, ¿no? en buscando la verdad y cuestionando la religión falsa, los mitos griegos. Entonces, ¿tú haces todo lo posible para buscar la verdad? Si no, no tienes una ignorancia invencible de no conocerla. Entonces, igual en cuanto al motivo religioso, ya de adulto, ya con el uso de la razón, tienes que preguntarte ¿por qué? ¿No? Y sin dudar, ¿no? Es nomás de buscar la razón atrás. ¿Okay? Entonces, motivos razonables para el islamismo no hay, ¿no? Entonces, un hombre que conquistó al mundo con la espada. Viendo la historia, es difícil comprobar que Mahoma había revelado la fe musulmana. Pero es que el Corán viene después, no hay copias de su tiempo. Entonces, ya solo las frases que tienen en Meca son un poco diferentes que como salen en el Corán, como si hubiera una evolución de las frases. Entonces, unos mantienen la teoría de que después que Mahoma unió las razas árabes como militar y luego inventaron una región para solidificar y mantener unida esta nueva agrupación de gente árabe, ¿no? Entonces, pero hay que comenzar así con los musulmanes. Deme la prueba. ¿Por qué? ¿Okay? Porque para ellos es más, el Corán está escrito en el cielo como está aquí en este libro, punto. ¿Okay? Pero, okay. Bien. Sí, su recompensa es totalmente carnal. Entonces, ¿a poco no fue una religión inventada por un hombre y que el cielo consiste en carne asada, embriaguez y 100 vírgenes que siempre permanecen vírgenes? Me parece algo, ¿no?, inventado por un hombre carnal, ¿no? Okay. Sí, entonces no temen la muerte si piensan que ahorita voy a la pachanga, ¿verdad? Bien. Ok, entonces ahora llegamos a los sacramentos. La importancia es para comunicarnos la gracia de Dios o para acrecentar la gracia en nosotros. ¿Ok? Entonces, porque acuérdense que nuestra salvación consiste en ¿qué? No simplemente en obedecer los mandamientos, sino de ser elevados al orden sobrenatural. ¿El cielo nos corresponde como seres humanos? No. El cielo corresponde a Dios. Solo podemos ir por invitación especial, ¿verdad? Gratuita. Si nos invita, podemos ir. Y si cumplimos con sus requisitos, ¿okay? Pero primeramente es de recibir su gracia. ¿Qué es la gracia? Sino una participación en la naturaleza divina. ¿Okay? Entonces tenemos que participar en la vida de Dios para poder luego habitar con Dios en su casa celestial. ¿Sí me explico? ¿Bien? ¿Okay? Entonces, ¿cómo ser elevados al orden sobrenatural? ¿No? Por la gracia santificante, que el Señor quiere conferirnos a través de los sacramentos. El primer sacramento, pues ya saben la estructura general, que en el orden natural nacemos, ¿verdad? Nos fortalecemos o crecemos, digamos. Nos fortalecemos, luego hay enfermedades comunes, enfermarse, y eso puede ser gravemente. Luego en el orden social hay el casarse y el gobierno para dirigir a los demás, ¿no? Entonces el orden natural se santifica por el orden sobrenatural. Tenemos un sacramento para nacer de nuevo, ¿qué es? El bautismo. Así se escribe, que se permite el bautizo con referencia a la ceremonia, ¿verdad? Yeah, okay, pero técnicamente el sacramento es bautismo para crecer, hablando de la ortografía, para crecer
Entonces tenemos exactamente la primera comunión, que se puede recibir más que una vez. La Santa Comunión. Para fortalecerse ya llegado a la adolescencia, digamos, la confirmación. Luego, en cuanto a las enfermedades espirituales, que es el pecado, tenemos la confesión. Y en lo grave, más grave, exactamente la extrema unción. Les digo que se puede recibir al inicio de una enfermedad que en sí es grave, que no esperan hasta la muerte, hasta que estén inconscientes. ¿Okay? Si tiene cáncer, de una vez le puede sanar. Sucede con bastante frecuencia que un padre me decía, tengo que fingir que, ¡qué sorpresa! se sanó con una reliquia o con los santos óleos. ¿Sí? Entonces sucede con mucha frecuencia, de hecho, ¿no? Si se recibe dignamente. Y si es la voluntad de Dios, ¿no? A veces es mejor ya morir de una vez. ¿Sí? Bien. Para casarse, igual, matrimonio como sacramento. Y quien nos dirige al gobierno en el orden natural. Entonces, nuestro hermano mayor, siempre cuidándonos. Bien, ok. Y en el orden sobrenatural, orden sacerdotal, exactamente. La jerarquía para guiarnos. Bien, okay. Entienden que corresponde a las etapas de la vida. ¿Qué nos dice del bautismo? Esos son excerptos, son tomados del Catecismo Romano. Considerad diligentemente, hermanos, que es lo que aquí hacemos. Celebramos el sacramento del bautismo, que es en el orden de los sacramentos el primero, y en la dignidad y excelencia muy grande, y que sin él ninguna persona puede alcanzar salud. ¿Okay? Eso viene directamente de lo que dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Juan capítulo 3. Si alguno no naciere de nuevo del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Okay? Así lo dijo. ¿Okay? Vamos a ver que solo existen excepciones del bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Por ejemplo, la hermana de Santa Águeda o Santa Escolástica. Siempre me confundo de los detalles, pero viendo a su hermana martirizada, ella siendo pagana, conmovida, dijo, no, yo soy también de Cristo. Visitando su tumba unos días después, le acusaron, sí, yo sigo a Cristo, como mi hermana. No estaba bautizada, le mataron, pero se bautizó en su sangre, dando testimonio a la fe, como mártir. O el caso del catecúmeno, el bautismo de deseo, está en las pláticas, pero sucede que son interminables y el Padre Romo nunca termina la plática, toma cada desvío para expresar todos sus pensamientos vagos y entonces después de 8 meses, un día llegando al templo para terminar con sus pláticas, pues se choca y muere. Entonces tenía el deseo de recibir el bautismo, sabía lo que era y dicen los santos que fue santificado por su fe en el sacramento en vez del sacramento de la fe. ¿Okay? ¿No? Entonces no es su culpa, estaba deseándolo y ya en ese deseo Dios puede obrar la justificación de su alma. ¿Ok? ¿Bien? Como por analogía, si estás en pecado mortal, ¿qué es lo primero que debes de hacer? ¿Cómo? La confesión, pero antes de confesarte, si va a ser hasta mañana, arrepentirte, ¿no? Entonces hacer un acto de contrición. Y puede ser que por ese acto de contrición uno ya reciba la justificación de su alma. Por eso, ¿qué es el motivo? Por haberos ofendido, vos que sois infinitamente bueno, porque os amo sobre todas las cosas. Ese es el motivo de arrepentimiento. Si nos arrepentimos por amor de Dios, implica que la caridad ya está infundida en el corazón, en el alma de nuevo, ¿no? Que puede ser que uno esté en la gracia de Dios, aunque obviamente tiene que confesarse. Y si no lo hace, comulga, rompe otro precepto y está en pecado mortal, ¿ok? Bien. Y, según la sentencia del Salvador, que dijo a sus apóstoles,
Id, enseñad a todas las gentes y bautizarlas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere o fuere bautizado, bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Okay? Ahí está el gran mandato. ¿Qué requisitos hay? Otra vez, estamos hablando de algo que no nos corresponde, el cielo. Dios pone las condiciones. ¿Okay? ¿Qué son las condiciones según esta frase? Creer y ser bautizado, ¿no? Entonces, por eso, y de una vez digo, pero queda la persona que vive en el bosque, en Borneo, y que nunca ha escuchado el Evangelio, y si no recibe ni la fe ni el bautismo. Ok, regresamos a que no apliquemos la ignorancia invencible tan ampliamente, porque cuántos paganos hacen el esfuerzo para conocer a la fe o para investigar a la verdad. ¿Cuántos paganos están contentos nomás en ver la tele y no preguntarse de estas cosas? Esa es una falta de virtud al orden natural. Si hace todo según su capacidad, Dios le va a dar la gracia, iluminando su intelecto, ¿okay? O mandándole un misionero. Pero la pregunta de la cual debemos preocuparnos es ¿qué de nosotros que sabemos la fe si no evangelizamos? Ay de mí, dice el apóstol, si me avergonzare del evangelio. Entonces, si tenemos este tesoro, la llave de la salvación, la medicina para sanar a sus almas eternamente, y no la compartimos con los demás, ¿vamos a ser salvos? ¿No? Entonces, esa es la pregunta. Y debe de ser nuestra preocupación. Los apóstoles escucharon esas palabras así. Entonces, vamos hacia los confines de la tierra. Imagínense, desde Jerusalén, el apóstol Santiago llega a Zaragoza, yendo por lo que era en parte el imperio romano, pero luego tierra pagana, y pues llega al fin del mundo, ¿no? Así en, digamos, confines de España, que eran interesante. Estaba leyendo como Galicia eran gallegos, ¿no? Por eso tienen a veces pelo rojo los gallegos, y igual como los celtas, ¿no? Porque eran una conexión de... Yeah. Ok, Santo Tomás va a la India, tierra totalmente pagana, entre ídolos y todo, ¿no? Imagínense cuántos kilómetros, ¿no? De caminar. ¿Y a dónde? A tierra totalmente desconocida. ¿Por qué lo hacían? Porque escucharon, el que no creyere será condenado. Vámonos. Tenemos la medicina de la eterna salvación. Es al cielo o al infierno. ¿Amamos a nuestro prójimo? No. Y si no, nosotros no nos vamos a salvar. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos la fe aquí, porque unos sacrificaron su vida para traspasar el mar y darnos la fe aquí. Otra vez, lean este libro de los Hechos de los Apóstoles de América. Hechos de los Apóstoles de América. Momentito. De América. Es por el padre Iraburu, ¿ok? Entonces un español, pero de los mejores libros de historia que hay, ¿no? Que un resumen de toda la evangelización de las Américas, norte, sur, todo, impresionante. Es como historia de santos, ¿no? Y desmienta muchas leyendas negras que inventan, igual como, claro, aclara los abusos que hubo también, pero principalmente la obra misionera de... Bueno, entonces, déjeme... Pues eso debe de ser nuestra preocupación principal, ¿no? De cómo salvar a nuestros prójimos, ¿no? A nuestro prójimo. Decía de un... Sí, de intentar plantar una semilla, ¿no? Es uno de los seminaristas con nosotros, tiene tarjetas, ¿no? Con su número, pero dice atrás, ¿por qué no eres católico? ¿No?
Imagínate, en los Estados Unidos, la mayoría de la gente no es católica. Entonces tiene ahí pues unas referencias, unas preguntas básicas para hacer a la persona preguntarse y referencias de internet donde puede estudiar más, ¿no? Entonces, simplemente intentando plantar una semilla, Dios dará el crecimiento, pero que hagamos nuestra parte de invitarles a algo, ¿no? Una oración, un evento, darles algo que pueden leer, ¿no? Las sectas lo hacen todo el día, ¿no? Con sus errores y sin la gracia de Dios. ¿Y nosotros qué? ¿No? Por eso, pero si leemos un libro así, wow, qué impresionante. Entonces, contra un imperio pagano, está en internet, se descarga gratis, ¿no? Son 5 tomos, pero de como 80 páginas, ¿no? Es breve. Y es parte por parte, ¿no? El Caribe, México, Colombia, Sudamérica, Norteamérica, entonces hasta Canadá, los misioneros franceses. Pero wow, cómo empezaron de cero y en contra, no solamente como aquí, que son católicos ignorantes. Mientras en casos encontraron en Colombia, por ejemplo, y en el Caribe, caníbales, ¿no? Gente comiendo a otras personas y practicando la sodomía y tribus pésimas, ¿no? Entonces, y millares de idiomas distintos, ¿no? Por todo, aquí estaba el imperio azteca y de los mayas, pero yendo al norte y noroeste, Sonora, sumamente difícil, ¿no? Y más arriba aún en Arizona, y pues, pero iba, ¿no? Sacrificando su vida para darnos la fe. ¿Okay? Por el bautismo de agua y de Espíritu Santo, somos reengendrados en nueva vida. Él es la puerta de todos los sacramentos y libra el alma de los males que son verdaderos y grandes males. ¿Okay? Primeramente, entonces, ¿qué nos comunica? ¿Qué efecto tiene el bautismo? Hicimos 2 efectos, pero debemos entender la relación entre ambos. Porque, ¿qué nos dice? Reengendrados a nueva vida. ¿Okay? Entonces, si es de nacer de nuevo como hijos, ¿qué recibimos de Dios? Porque eres hija de tu papá, que te dio la misma cara, más o menos. Menos la barba. Entonces, la genética, tu naturaleza humana, tú eres ser humano porque tus papás, siendo seres humanos, ¿verdad? Hasta los detalles genéticos, ¿verdad? Te comunicaron. ¿Okay? Por eso eres imagen y semejanza de tus papás. Nosotros recibimos, entonces si somos reengendrados a la nueva vida, ¿qué recibimos de Dios? Una participación en su naturaleza divina. ¿Okay? No es un boleto, algo exterior. Es una participación en la misma vida divina, en el alma. ¿Okay? ¿Qué más borra, decimos? Pero ¿qué es el pecado original? En sí es más un vacío, ¿no? Una ausencia del bien. Como el mal es la ausencia del bien, el pecado original es un vacío de no tener una carencia de la gracia de Dios. ¿Okay? Que entendamos que por estar llenos de la gracia ya se llena este vacío, ¿no? En ese sentido borra al pecado original su mancha, ¿okay? Pero es la mancha en un sentido negativo, ¿no? Porque no es por un pecado personal, ¿verdad? Sino, bueno, de nuestros primeros padres, sí, pero que tenemos por herencia, ¿okay? Entonces reengendrados en nueva vida, ¿okay? Por eso dice San Agustín, al bautizar a un niño sucede un milagro más grande que la creación del mundo, porque ¿cuál distancia es más larga? ¿De no existir a existir naturalmente? ¿O de ser condenado al infierno a ser un hijo de Dios? Ya traspasa el orden natural por completo. Y va de ser peor que nada, porque fíjense que las almas en el infierno ni quieren existir. Les duele existir, ya que todos sus seres están contra Dios, ¿no? Entonces, es de ser peor que nada, estar condenado.
y de no simplemente existir en esta vida, sino ser un hijo de Dios, partícipe de la vida divina. Por eso es un milagro aún más grande, ¿no? Pienso en ese momento. Y por eso los padrinos, cuando bautizamos, es su compromiso. ¿Qué recibió? Sino el tesoro más grande que todos los bienes del mundo. Lo recibió en su alma. ¿Lo va a perder? Pues cuídalo, ¿no? Para que no lo pierda, ¿ok? Bien, ¿y qué más? Libra al alma de los males, que son verdaderos y grandes males. ¿Qué más entonces si no recibimos el bautismo? Vamos a ser condenados si no recibimos esta elevación por el bautismo. ¿Pero qué más permanece en el alma? ¿Cómo? Exactamente, seguimos con el pecado original y con sus consecuencias. ¿Qué son las consecuencias del pecado original? La otra consecuencia es esta palabra grande, concupiscencia. ¿A qué se refiere? La inclinación hacia el pecado, ¿no? Cúpido, ¿qué hace? Inflama las pasiones, ¿no? Entonces, concupiscencia quiere decir con mucho deseo, demasiado, ¿ok? Un desorden. Deseos buenos de comer, beber y procrear, pero en desorden, ¿ok? Entonces, ¿qué más nos da el bautismo? La gracia, pero también todas las virtudes infusas de la fe, la esperanza, la caridad. Las virtudes infusas de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y los 7 dones del Espíritu Santo. Recibimos todo un paquete, ¿verdad?, de poderes divinos para poder superar esas tentaciones. Entonces, el alma que no recibe el bautismo se queda, como dice el apóstol, pues esclavo de pecado, ¿no? ¿Cómo va a resistir y superar sus tentaciones si no tiene ese arsenal de armas espirituales que se recibe con la gracia santificante? ¿Ya? ¿Ok? Bien, y ¿cómo vamos de tiempo? Una preguntita pequeña. 10. ¿Cómo? Una preguntita pequeña. Sí. ¿Qué ejemplos vienen siendo los 7 dones? Que los 7 dones, entonces, del Espíritu Santo, más rápido entonces en el alma, entonces el hombre consta de alma y cuerpo. De ahí nacen, entonces tenemos 2 potencias, la mente o intelecto, la voluntad. Tenemos pasiones fuertes y que llamamos irascibles, y las concupiscibles, que son los deleitables de comer, beber, procrear, ira, temor, ¿ok? Entonces, para perfeccionarnos, ya sabía Aristóteles, tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. ¿Okay? Por el bautismo recibimos las mismas virtudes, pero de una forma infundida, de modo que si te confiesas, por ejemplo, de tu impaciencia o impureza, saliendo del confesionario, sientes más castidad, más paciencia que no has desarrollado por la repetición de actos. Es, ¿no?, una fuerza infusa en el alma, ¿verdad?, por esta virtud infusa. ¿Okay? Entonces, del orden natural y también del orden sobrenatural se infunden en el alma. ¿Okay? Y también tenemos la fe, la esperanza y la caridad. ¿Okay? La fe a la mente, para iluminar a la mente. La esperanza y la caridad, para inflamar y dirigir la voluntad hacia Dios, hacia el cielo. Y también recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, que son la sabiduría, la inteligencia o entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. ¿Qué son ellos? ¿Cómo funcionan? Fíjense que aunque tengas este aparato sobrenatural, un avión, digamos, para ir al cielo, ya recibiste la elevación de la gracia
tienes la fe, las instrucciones de cómo manejar el avión y ir por el cielo, ¿verdad? Sin embargo, van a haber situaciones contrarias. De repente vienen otros aviones, vienen muchas aves, viene una tormenta. ¿Qué hago? Aunque sabes generalmente qué hacer, necesitas ser guiado en esos momentos y fortalecido, llevado, ¿no? Entonces ahí entran los dones del Espíritu Santo, que dice son como soplos del cielo para llevarnos, iluminarnos en esos momentos de tentaciones fuertes, difíciles, inesperadas. ¿Se me explico? ¿Bien? Porque por fin, si el llamado es de ser santo como Dios mismo es santo, si no es Dios que ora a través de nosotros y habla a través de nosotros, siempre vamos a salir más humanos que divinos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser guiados, como vemos en los santos, que son instrumentos de Dios, como poseídos por Dios. Ese es el lema de perfección. No simplemente hacer unos buenos actos, sino de ser transformados para decir, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí, ¿no? ¿Okay? ¿Bien? ¿Bien? ¿Okay? Y todo eso viene con el bautismo. Si pecamos y regresamos al pecado mortal, perdemos todo menos la fe y la esperanza que Dios deja en el alma para que sepamos cómo regresar con las esperanzas de que nos perdone. Sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Hay una plática en su canal de YouTube, entonces en que expusimos una semana o 2 semanas, ¿no? Creo que 2 semanas la exposición general y luego cómo cada uno funciona, ¿no? Llegamos a decir algo. Bien. Ok. Acrecienta el caudal de los bienes, como estamos viendo, ¿no? Y qué superficial nuestro concepto de la gracia, como si fuera nomás un boleto que no cambia nada interiormente. Es toda la diferencia entre el cielo y el infierno, que son comenzados, digamos, en el alma por estar en gracia o no. Porque además de todos esos dones, es la posesión de Dios mismo en el alma, de modo que podemos disfrutar de Dios mismo, ¿okay? Como nuestro amigo íntimo. Porque todo pecado, sea original y el primero, o sea actual, por grave y enorme que sea, se perdona por la virtud y eficacia de este sacramento. Y la virtud de esta admirable agua no solo quita la culpa del pecado, sino también por ella se perdona toda la pena que por él se debía. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Normalmente nos bautizamos como niños y no pensamos en su eficacia tan enorme y total. Si uno se bautiza como adulto, ¿tiene que confesarse después? ¿Hacer su primera confesión también? ¿Qué dice la gente? Preguntamos a 100 tapatíos. Después del bautismo, ¿no? Después del bautismo, a ver qué dice alguien. ¿Qué sabe ella? A ver qué. Pues siempre está en la primera banca, esa es una buena señal, ¿no? Los buenos se sienten enfrente, A ver, no. ¿Sí tiene que confesarse después? No, porque no hay nada de confesar. Todos los pecados original y todos los actuales de la vida son perdonados. Ahora bien, aunque podemos a veces recomendar, a ver, si quieres, nomás para confesar tu pecaminosidad, dime generalmente qué eran los pecados de la vida, pero no te voy a dar la absolución, te voy a dar el bautismo. Y con eso, ¿le puedo dar una penitencia? Porque además de la culpa perdonada, hay todas las penas debidas al pecado, por las cuales hacemos penitencia o vamos al purgatorio. Pero si fuera como asesino, o prostituta, o que miles de pecados graves en su vida, ¿no? Ninguna pena de pecado, entonces queda. Sale absolutamente nuevo, ¿verdad? Y puro como blanco como la nieve, ¿no? Empieza su vida de nuevo, sin culpa, sin pecado, sin nada de confesar, ni por lo cual hacer penitencia, menos para seguir en la gracia de Dios.
cómo se hace la penitencia en el purgatorio por sufrir. Pueden leer la exposición literaria teológica de Dante, ¿no? Lean su Purgatorio. Es la teología católica expresada en símbolos literarios que exponen muy bien cómo el castigo corresponde al crimen, ¿no? Entonces los flojos en esta vida tienen que llevar como piedras enormes a la cima de una montaña, hablamos de llamas, ¿no? Los santos hablan de llamas de fuego en el purgatorio. Unos dicen que son las mismas llamas del infierno, pero hay salida y recomiendo mucho también el Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, ¿okay? Porque tiene una buena antropología. ¿Qué sentido? Las almas del purgatorio son benditas. Así decimos, ¿no? Entonces, si saben sus oraciones, ya saben la teología atrás. ¿Y por qué? Sufren y no ven a Dios, pero están unidos a Dios por la gracia. Sí, es solo para los que mueren en gracia. ¿Están más cerca al cielo que nosotros? También. Y si hay una purificación, se supone que es progresiva, de modo que se disminuye y se aumenta la felicidad mientras se acercan más y más a su fin, ¿no? Entonces igual si tomamos ese tratado y luego lo que dice San Juan de la Cruz sobre las noches purificativas en esta vida, de la noche oscura, del alma, del espíritu, ¿qué está diciendo? Sino de que el purgatorio debe de llevarse a cabo en esta vida. Y por los sufrimientos de los santos, en sus noches oscuras tenemos una analogía. Sufren mucho, pero a la vez están acercándose a Dios. De modo que luego se sienten más unidos con Dios, más firmes en la fe. ¿Okay? Es como una purificación por ejercicio, ¿no? Te duele, pero sales más fuerte, ¿no? O un tratamiento médico, ¿no? Duele, pero se sana, ¿no? Entonces, cuando se están purificando, ¿está cambiando su voluntad? ¿Cómo? Cuando se están purificando, ¿está cambiando su voluntad? ¿Están qué? ¿Cambiando su voluntad? ¿Cambiando? Pues no, técnicamente es más porque en cuanto a la decisión de estar en contra o en favor de Dios, ya han decidido, ¿no? ¿Okay? Entonces no hay un cambio en ese sentido. Es más, que quede de manchas en el alma, o sea, apegos veniales. ¿Okay? Entonces, por eso la meta de perfección es estar indiferente. Entonces, hacia los bienes de este mundo. ¿Okay? Entonces, si disfrutas el partido del fútbol, muy bien. Si no lo ves, puedes decir, está bien, o te enojas y te desesperas, ¿y por qué? El Sky no funciona cuando llueve, ¿cuánto pagué por eso? Es el partido más... No. Que entonces si te pones así, no estás con esa santa indiferencia, ¿no? ¿Okay? Entonces puedes disfrutar de todo, pero disfrutando realmente a Dios a través de sus criaturas, ¿no? Si hay un apego, eso tiene que ser purificado, porque Dios es celoso y quiere todo tu mente, toda tu voluntad, todos sus afectos para sí, ¿no? ¿Okay? Claro que puedes amar a tu esposa, a tus hijos, pero por fin por amor de Dios, ¿no? Esa es la purificación del amor, por la caridad. Y luego lo que falta de reparación en esta vida. Por ejemplo, faltaste a 100 misas en la vida y de penitencia no te voy a dar 100 misas entre semana, ¿no? Si apenas vas, ¿qué esperanzas tengo de que cumplas? Más bien que vayas a 5 misas. Ojalá eso cree un hábito de ir entre semana y tú sigas con las 100 que debes a Dios. Pero si no cumples con esta cuenta, ahí te queda en el purgatorio. ¿Se me explico, no? Entonces, por eso que ganan todas las indulgencias plenarias también, que es de borrar toda esa cuenta de penas que se pueden, ¿no? Por rezar el rosario de familia. Habiendo comulgado, habiéndose confesado y rezado por las intenciones del Sumo Pontífice, ya con un rosario de familia se puede borrar toda la cuenta de la vida, ¿no? ¿Okay? Bien, ¿ok? Entonces, bien.
Pero de sentido literario, pues vamos a ver qué actos hacen en el purgatorio para expresar que tienen que deshacer esos apegos, ¿no? Bien. ¿Más preguntas? Pues ahí lo terminamos hoy y terminamos el bautismo en la próxima plática. Entre tanto les paso los enlaces. Pueden ver el video si es más interesante o los audios, ¿no? Que el canal es Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México. ¿Okay? Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México, ahí sale. O si pones FSSP México, ahí llegas al mismo canal. Bien, hacemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, per intercessionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, Sancti Jacobi, et omnium sanctorum, benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et semper. Amen.